Tendremos hoy la continuación del tema La paz de Dios, va a ser su parte número 58 y seguimos con lo que va a ser Efesios 6. Todos sabéis que estuvimos hablando hasta el versículo 4. Hoy vamos a tener la continuación, el resto de versículos para terminar este capítulo. Mientras Ángel sigue preparándose el último de los temas que quedaba pendientes sobre la paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin. Mientras tanto, vamos a abrir las Biblias, pero antes de ello empezamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos guíe a toda la verdad, que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo a través de tu palabra a tu conocimiento pleno, para que algún día podamos consumarlo en esa eternidad que pronto va a llegar para todos nosotros, para todo tu pueblo. Y te queremos pedir que nos ayudes a profundizar en este conocimiento ahora y por la eternidad, y que seamos felices con este conocimiento que tú das y que es una auténtica maravilla, porque conocerte a ti es lo mejor que nos puede pasar. Ayúdanos a seguirte fieles. Y no solo esto, sino a que este conocimiento repercute en nuestras vidas, repercuta de tal modo que nos haga vivir la fe como tú quieres. Pero no solo esto, sino compartirla con el mundo entero, dando el mensaje final de amonestación a este mundo. Ve cogiendo a los tuyos, de todas partes, sean de donde sean. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, pues como es habitual, vamos a comentar primero las imágenes que tenemos tanto en portada como a mi espalda. A mi espalda aparece esto que veis aquí, que es un soldado romano de esas épocas de Jesús mismo, esas épocas del mismo apóstol Pablo, y que a ver si os lo pueden mostrar entero, vais a ver que lleva un atuendo en concreto. Hoy vamos a hablar un poco sobre este atuendo de este soldado romano, pero a su vez ya sé que apareció esto en portada de la de la predicación de la paz de Dios, creo que era la 56, pero no pude llegar a esto porque nos quedamos hasta el versículo 4 con el tema de padres e hijos, que dio para mucho y aún podría dar para mucho más. Y bien, hoy lo ponemos de fondo porque sí lo tendremos. Pero a su vez me gustaría que os fijaseis en la portada, porque tiene que ver también con Efesios 6. Y estáis viendo a un señor, ya de una cierta edad, cogiendo por las solapas o por el cuello a uno un poco más joven, y que en definitiva sería una relación entre ¿qué? A ver si os suena de Efesios 6, algo de esto. Amos y siervos. Sí, señor, amos y siervos, siervos y amos. ¿Y cómo debía ser esa relación cristianamente? ¿Debía haberla? ¿No debía haberla? Pues veremos qué escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, sobre todo esto. Pero una vez más, antes de adentrarnos en el tema, veremos esas noticias del plagio satánico de la paz de Dios. Y vamos a iniciar con un vídeo. A pesar de todo, tened presente que este vídeo lo mostramos ayer mismo en las conferencias dedicadas a la visita del Papa Francisco a Egipto. Tuvo dos partes la presentación. Pues bien, en una de estas dos partes mostramos este vídeo y algunas de las noticias que vais a ver aquí. Por eso no las voy a comentar, porque creo que vale la pena que miréis directamente esas dos temáticas. Pero este vídeo, aunque lo mostré, sí que me gustaría que lo vieseis todos, porque sé que hay personas que aún no han visto esos temas, y estuvieseis muy atentos a lo que allí se va a decir, porque son los musulmanes mismos que explican el por qué era tan importante esta visita del Papa a Egipto. El Papa Francisco viaja a finales de mes a Egipto y también está preparando una visita a Bangladesh este mismo año. Dice que con estos viajes quiere lograr la paz, el diálogo y la escucha. Estos imanes británicos ven con muy buenos ojos el diálogo interreligioso que Francisco impulsará con sus dos visitas. Yes, it's a great honor
Es un gran honor para los musulmanes recibir a un gran líder cristiano. El líder de más de 1 billón de personas de todo el mundo irá a visitarlos para aprender de ellos, para compartir sus ideas y aspiraciones sobre el mundo. En ambos países, Egipto y Bangladesh, viven millones y millones de musulmanes. Esos musulmanes también necesitan ver y escuchar el mensaje de los líderes cristianos. El imán Raza está convencido de que con sus gestos y palabras impulsará la confianza y entendimiento entre comunidades religiosas. En Egipto y Bangladesh la población es mayoritariamente musulmana, pero hay una minoría cristiana. Cada vez que un líder de una minoría religiosa viaja a esos países es bienvenido. Su visita es alegre y respetuosa. Por eso, de ellas nace una relación de confianza y entendimiento entre las comunidades religiosas de todo el mundo. Los imanes esperan que estos dos viajes fortalezcan la relación entre ambas religiones. Saben que el diálogo entre católicos y musulmanes tendrá consecuencias buenas para todos y en todo el mundo. Las primeras palabras que han aparecido en este vídeo, en la presentación, hablaban de paz. Y ese es el contexto de toda esa visita. Precisamente el título ya lo decía todo de esa visita del Papa a Egipto. Era el Papa de la Paz al lugar de la paz, considerando Egipto también un lugar de paz. ¿Y todo esto a qué va unido? Pues al ecumenismo. Un ecumenismo que trasciende no solo el cristianismo, sino que va mucho más allá, yendo también al mundo del Islam, y que abarca, por la gran extensión del mundo islámico, a multitud de países con muchedumbres en ellos. Por lo cual ahora podemos ver más que nunca, de un modo nítido, ya clarísimo, que ese ecumenismo está siendo forjado sobre una situación mundial de caos, de conflictos, que se pide una paz y que la religión, sea la que sea, unida a lo que ellos están moviendo, va a poder causar una paz en concreto para todo el mundo. Ese es el plagio satánico de la auténtica paz de Dios. Se ha buscado y se ha creado una situación para poder dar una solución. Y el papado está trabajando para darla en breve. Y hoy veremos cómo se está trabajando además y en distintos puntos. Bien, aquí volví a aparecer más sobre la visita del Papa a Egipto, lo veréis comentado en la conferencia de ayer y de anteayer sobre la visita del Papa a Egipto. Hablaba de paz, como siempre. Aquí, una vez más, seguía diciendo lo mismo. Aquí, para variar también. Pero ahora damos un cambio de tercio y Corea del Norte amenaza a Israel con un castigo despiadado multiplicado por 1000. Bueno, ya veis que por multiplicar no quedan, ¿eh? Se trata de una estratagema cínica para escapar de la condena internacional con el fin de prevenir la paz en el Medio Oriente, ocupando territorios árabes y perpetrando crímenes contra la humanidad, afirmó el portavoz de Corea del Norte, acusando ya sabéis a quién, gobierno de Estados Unidos y aliados. Por tanto, una situación extrema que el Papa también habló precisamente en su regreso en el avión desde Egipto. Una situación que está llegando a un límite y habló de guerra mundial otra vez. Pues bien, aquí, como no, seguía el tema de paz. Pero ha salido otro nuevo vídeo del Papa, como cada mes, de promoción. Intención de oración del Papa para el mes de mayo 2017. Cristianos de África. ¿Y qué deben ser? Testigos de la paz, tomando como modelo Jesús misericordioso. Fijaos que es saturación de paz, siempre. Pero también en el tema de Venezuela. Llamada del Papa Francisco a negociar una solución y a poner fin a la violencia, por tanto a instaurar ¿qué? Paz. Pero ¿quién la debe instaurar o ayudar a instalar esa paz? Pues mirad qué dice, el Papa ha invitado a los católicos a orar por esta intención, añadiendo también un pensamiento por la situación en la República de Macedonia. No solo está hablando de Venezuela, también en Macedonia hay conflicto ahora. Confiamos a la Santa Virgen María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en este querido país
y oremos por todos los países que atraviesan grandes dificultades. Pienso en particular estos días en la República de Macedonia. Mirad cómo van surgiendo conflictos en distintos lugares y cómo el Papa está hablando de paz por todos lados porque el mundo la necesita. Pero mirad, ¿por parte divina va a ser la solución? Ah, pues no, resulta que es por la Santa Virgen María. Una vez más ya vemos ese plagio satánico de poner al papel de la Virgen María lo que son atributos de Dios. Y aquí tenemos a Nicolás Maduro, que dice que convoca una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Y ya sabéis la situación que se está viviendo allí. El ministro de Interior suspende el porte de armas en todo el país para garantizar la paz en las protestas. Y vaya tipo de protestas que hay, que están ocasionando muertos también. Pues paz, paz, etcétera, etcétera. Curiosamente, esta semana también Nicolás Maduro dijo unas palabras que pude ver en televisión, no pude recoger en prensa ni en vídeo. Y hablaba de cómo él está negociando con el Vaticano y que debería ser pues, parte central de todo ello, para instaurar la paz en su país. Es curioso, porque tantos unos como otros hablan a favor del Vaticano. Con alguna excepción, eso sí, que alguno le ha dicho que el Papa no se debería poner en según qué cosas, pero son excepciones. También no solo hablan de esto, sino de seguridad, paz, todo está dicho, ¿no? Pero mirad, también ahora en Colombia, lo que ya hemos venido comentando otras veces, pero ahora es Timochenko el que habla, dice, hoy el único plan de las FARC es la paz en Colombia. Ya sabéis que las FARC fueron movidas por los jesuitas, junto a otros tipos de organizaciones terroristas. Y ahora un mismo líder de ellos está hablando de esto, paz en Colombia. Y bien, una persona antes me ha comentado aquí mismo de alguien de Colombia que tenía que tener tratos con gente de bancos en altas posiciones y cómo precisamente en una conversación privada que tuvieron, cuando esta persona, que es precisamente Ligori, nuestro hermano Ligori, habló con él en una conversación, le dijo algo sobre el tema de jesuitas, la reacción de la otra persona, bueno, fue un poco especial, y fue cuando le contó que él, debido a su puesto, se debía encargar de hablar con estas personas en esas posiciones, y que curiosamente esos dirigentes de bancos y demás eran jesuitas. Y además tenían un retrato de Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que algunos piensan Opus Dei y jesuitas nada tienen que ver. Pues no, señores, tienen mucho y muchísimo que ver. Pues en fin, ellos son los que están moviendo toda la situación, para variar. Aquí hay un texto completo también del Papa, la Acción Católica Italiana por sus 150 años. ¿Y qué hacen allí? Pues como siempre también, en todo un discurso tiene que salir el deseo de la paz, construir la paz. Luego el Papa vuelve de Egipto y vuelve a hablar de paz, y no una vez, como siempre, hasta la saciedad. La Conferencia Episcopal de Chile expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Fijaos cómo también la afectación de Venezuela sobre su entorno es muy fuerte. Y los obispos chilenos se unieron a la jornada de oración por la paz de Venezuela. Todos trabajan en lo mismo. Pero aquí otro cambio de tercio. Trump sobre la paz entre Israel y Palestina. La lograremos. Y hubo una reunión con Mahmoud Abbas, el líder de la delegación palestina. Pues están por la paz. Y mirad si llegan a hablar de paz por todos lados. Una situación límite la que se está llegando también en Israel, porque o se soluciona o se puede desenfrenar aún más todo. Trump vuelve a decir, es tiempo de paz, y Abbas dice, esperamos un Estado. Pero a su vez, cuando oyes a los de Israel, dicen otra cuestión. Pero mirad, jamás rechaza la propuesta de paz de Abbas formulada a Trump, ni entre ellos están de acuerdo. Y bueno, ya veremos esto, lo vamos a presentar, si Dios quiere, el lunes en las noticias de actualidad con mucho más detalle, porque veremos esa extraña relación que hay entre unos y otros y por qué están hablando tanto de paz, cuando en verdad todo está apuntando a que lo que va a suceder va a ser otra cosa. Pekín responde a las históricas críticas de Corea del Norte. Una situación que está cambiando. Hasta ahora Corea del Norte apoyada por China. Ahora empiezan a haber unos resquicios muy importantes. Pues, ¿de qué tratan también? Asumir la responsabilidad y contribuir a la paz.
porque de allí se puede generar algo realmente grave. Volviendo al tema de Israel, Netanyahu dice, Abbas no dijo la verdad durante la reunión con Trump, y vuelve a la misma, hablar de paz, 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 pero de paz nada. Trump expresó su preocupación por los pagos palestinos a los terroristas. Sí, a los terroristas de Hamás. Palestina les surfe económicamente, pues esto ahora se quejan, que esto no puede ser, va contra la paz. Pues así sigue, ya veis, paz, 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 saturado por todos lados. Bueno, has tenido un rápido repaso, pero es suficiente para darnos cuenta cómo en un continente u otro no importa, la situación es de tensión. Y esas tensiones se han provocado para generar que haya una solución de paz dada por alguien. Pues nosotros ahora, después de ver esa intensificación de paz por todos lados últimamente, vamos a la auténtica paz de Dios en Efesios capítulo 6 y vamos a reanudar donde lo dejamos, a partir del versículo 5. Si tenéis las Biblias y queréis seguir la lectura, vamos a ello. Porque hoy nos vamos a llevar otra grata sorpresa en este texto, una muy grata sorpresa. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Fijaos, aquí está hablando de una situación especial. Los amos tenían siervos. Era una época en que esto era común. Pero ya sabéis que los siervos podían ser siervos solamente o podían ser siervos esclavos, con la cuestión aún mucho más acentuada. Prácticamente no eran dueños de sus propias vidas. Resulta que aquí Pablo les está dando una forma de proceder. Siervos, echad a correr y dejad a vuestros amos. ¿Dice esto? No dice esto. Dice todo lo contrario. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Cómo puede ser? Aquí él no aboga por romper con ese estatus de rebelión y coger las armas. No, no. Dice que te pongas como a obedecer a su amo como si fuera Cristo. Del mismo modo, ¿cómo se entiende esto? ¿No es una incoherencia el cristianismo apoyando esto? ¡Oh, qué escándalo! Señores, nos hemos de poner en circunstancias. Y una vez más, como siempre, nos hemos de poner en los contextos históricos. Si Pablo hubiese llamado a una rebelión de los siervos contra los amos, ¿qué hubiese acontecido? ¿Hubiese ido bien para la predicación del Evangelio? ¿Hubiesen podido convertirse esos amos al Señor con el ejemplo de los siervos? Imposible. En cambio, haciendo esta forma de obrar hacia ellos, iba a conseguir precisamente todo lo contrario, un siervo honesto ante su Señor. ¿Y eso qué? ¿Era agradable de hacer por parte del siervo? Bueno, pues era un sacrificio. Sí que es cierto que hubo casos que los siervos estaban tan a gusto con los amos, que cuando incluso se les daba libertad, y ya no solo siervos, sino esclavos, no querían irse. Y entonces se hacía un pacto, un trato entre ellos. Y en algunos casos aparece que además se los ponía contra una puerta y se les horadaba una oreja. Bien, pues todo esto, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo? Pues porque hay que seguir el bien con todo el mundo, intentar no ir a malas con nadie. Y si con el ejemplo puedes conseguir que otro se convierta a Cristo, pues mucho mejor. ¿Agradable hacer esto? ¿Tener que servir a otro? No siempre es lo más agradable, dependiendo del amo, ¿verdad? ¿No sucede aún en puestos de trabajo lo mismo? Tantas veces decimos, se ha terminado la esclavitud. Bueno, según qué países. Pero, ¿y en muchos trabajos de nuestro mundo occidental, por ejemplo? ¿Es fácil servir al patrón, que te puede llegar a pagar incluso una miseria y además gritarte o otras cosas? ¿Verdad que no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Darle de bofetadas al patrón? Hay que seguir siendo un buen empleado a pesar de todo. Sí que es cierto que ahora hay un tiempo de libertad suficiente y de leyes para poder, si conviene, cambiar de trabajo y si se encuentra, pero el ejemplo hay que darlo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y ahora esto, si lo aplicamos a nuestros días, en nuestra situación,
bueno, yo recuerdo cuando pintábamos por las obras con mi hermano Josep, con otros trabajadores, que cuando aparecía un jefe, el jefe de todos trabajaban, pero a la que el jefe se iba, unos, como se dice aquí, escaqueos absolutos, todo el mundo sin trabajar, hablando, yéndose al bar, lo que fuera. Bueno, pues esa es una situación que yo creo que aún se debe dar, aunque hace unos años que ya no estoy en el mundo de las obras, pero ha sido lo habitual durante muchos años. Solo sirviendo al ojo. Si te ve, entonces te mueves, si no, todo lo contrario, criticar al dueño, a quien sea, a pelearse con los que... Bueno, en fin, ya os lo podéis imaginar. Pues no, hay que hacer las cosas como sirviendo a qué ojo. Solo si nos ve el amo, el ojo de Dios, su mirada. Sirviendo de buena voluntad, no a regañadientes, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todo va a tener su paga, ¿verdad? Todo el mundo va a tener su paga, también correspondiendo con lo que tú hayas hecho. Y vosotros, amos, fijaos que ahora ya no se dirige a los siervos, se dirige a los amos. Antes lo habíamos visto en los versículos anteriores con los padres y los hijos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Pero cómo? ¿Había amos cristianos que tenían gente de siervos y de esclavos? Pues lo sabía, sí lo sabía. Era la época, y esta gente antes no eran cristianos y recibieron el mensaje siendo ya así. ¿Y qué tenían que hacer? Pues tenían una solución, o dejarlos ir a todos y ellos no poder seguir operando en sus trabajos, en sus negocios, o, ¿qué? Tenerlos allí. Pero tenerlos allí para producir podía implicar tratarlos bien o tratarlos mal. ¿Y por qué dice dejando las amenazas? ¿Habéis visto la portada? ¿Habéis visto esa imagen de agarrando al siervo? ¿Por qué? Pues porque no hacía las cosas como él esperaba. O a saber qué. Bueno, pues las amenazas las debían dejar de lado los patrones, los amos. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios sabe que tú eres persona por encima de todo, seas amo, seas trabajador, seas lo que seas. Por tanto, ante Dios todos somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si somos dueños de alguna empresa, ¿cómo hemos de tratar a la gente, a los trabajadores? ¿A bofetadas? ¿A patadas? Bueno, yo tuve un jefe que lo hacía. Si alguien hacía algo así, le pegaba una patada en el trasero. Sí, bueno, eran otros tiempos, ya quizás soy demasiado viejo, pero bueno, es una función que se ha producido durante muchos años. Mirad qué más nos dice ahora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en el poder de la fuerza y la fuerza te acompañe, sino ¿en qué fuerza? En la de Dios, en esa es la auténtica fuerza. ¿Y cómo se fortalece uno en el Señor? ¿De qué modo? ¿Por qué nos habla también de fortalecerse en el Señor? Fijaos que lo que ahora nos está diciendo nos va a conducir en unos breves versículos a algo que tiene que ver con el soldado romano que hemos visto. Fortalecerse. ¿Cómo nos fortalecemos? Ahora podemos decir cada uno la nuestra, ¿no? Podemos fortalecernos, bla, 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 yendo al gimnasio. Bueno, hablemos no solo de un aspecto físico, que repercute mentalmente también, tengamos eso presente, sino solo ya en un campo espiritual en sí. ¿Cómo nos fortalecemos? Enseguida lo que nos viene a la cabeza, pues estudiando la palabra de Dios, ¿no? Orando. Y ya prácticamente se nos acaban los conceptos. Pues, ¿cómo? Las pruebas.
Pero las pruebas no nos las buscamos nosotros. Bueno, a veces sí, ¿eh? A veces nos buscamos los problemas nosotros. Las pruebas es otra cosa. Amando a prójimo nos podemos fortalecer en el Señor. Claro. ¿Qué más? ¿Se os ocurre otra cosa? Ayudando. Vamos a ver, cumpliendo sus mandamientos, sometiéndonos. Bueno, ya le estáis dando vueltas, ¿eh? La cosa va bien. Pues ahora veremos dónde nos quiere guiar Pablo con todo esto que nos ha planteado previamente. Mirad qué nos dice ya a partir de ahora. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ahora va a empezar esa comparativa de esa vestimenta de un soldado preparado para una lucha. Evidentemente, en su época no iban con ametralladoras, ni bazocas, ni nada parecido, ni llevaban un atuendo especial de nuestro modo que tenemos conocido en cualquier ejército actual, sino que hablaba de los ejércitos que él conocía. Pablo, en su tiempo, ¿qué ejército es el que predominaba en su tierra? El ejército romano. Y Pablo, pensad que estaba escribiendo esto y estaba como él. ¿Estaba en la playa tomando el sol? ¿Cómo estaba Pablo? Encarcelado. ¿Y a su lado quién estaba siempre? ¿Un siervo para limpiarle los pies? Había un soldado romano vigilándolo, custodiándole. Y él estaba encadenado. Por eso habla tantas veces en sus cadenas, etcétera, etcétera. Y por eso, como estaba tan habituado a tener un soldado romano allí, Dios lo inspiró para hacer una comparativa. Mira, un soldado romano se viste así para algo, para una lucha, preparado. ¿Y el cristiano? Pues iba a sacar una comparativa entre cada pieza de su vestimenta y lo que puede ser para un cristiano el prepararse para la batalla. ¿Contra quién? ¿Contra cualquiera que no quiera creer lo mismo que nosotros? No, contra las asechanzas del diablo. Y las asechanzas del diablo, a ver, es cierto, a veces es manifestación directa demoníaca que te pueden atacar para acabar contigo, es cierto, pero normalmente ¿cómo actúa el diablo? De un modo sutil. Puede utilizar a otras personas para atacarte de algún modo. No solo hablo de aspecto físico, sino de provocarte a malas reacciones, pero también puede hacerlo cuando vemos cosas que nos entran en la mente, cuando alguien nos dice algo, sí, y tantas cosas más, pensamientos que nos pueden influir en nuestra cabeza y que nosotros quizás no desechamos, lo vamos acariciando y generamos allí algo que va totalmente hacia la línea del pecado más absoluto. Bueno, pues esas son las asechanzas del diablo. Pero las asechanzas del diablo, ahora en el último tiempo, y pensemos que cada palabra que está registrada en la palabra de Dios, en la Biblia, está escrita especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Con lo cual, a todo esto hemos de añadir unas circunstancias que van directamente contra el auténtico cristiano en el fin de los tiempos. ¿Qué nos viene encima? Antes en la escuela sabática hemos estado hablando de estas cosas. Persecuciones, ¿verdad? Problemas graves. Y todo esto por querer ser fiel a Dios. Pues esa situación va a llegar en breve. A algunos ya les ha llegado en otros lugares. Aquí aún no, por una situación profética sabemos que se va a dar y va a ser la culminación de la peor persecución sobre los cristianos de toda la historia. ¿Y nos debemos preparar para esto o no? O, bueno, cuando venga ya... No, cuando venga ya, si no te has preparado ahora, te quedas fuera como las 5 vírgenes que no eran nada sensatas, Bueno, pues mirad que nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra esos ataques del diablo. Hoy no me voy a detener a describir toda esa armadura con detalle, porque ya tuvimos un tema así hace ya unos años, cuando aún teníamos el gimnasio. Se presentó en catalán, muy espontáneamente, porque Rafa en esos momentos aún no era hermano nuestro en la fe, pero se sentó allí y en un momento en que no había un tema preparado, dijo, ¿por qué no hablamos de la armadura del cristiano? Y salió ese tema.
Y está subido, está en catalán, pero está subtitulado al español. En nuestra web lo podéis encontrar. Y allí se habló bastante de todo esto. Por eso nos ceñiremos a otras cuestiones. Y podéis mirar ese vídeo. Mientras tanto, mirad qué nos va diciendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿contra quién la tenemos? Sangre y carne está definiendo ¿a qué? A personas, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sobre este texto hemos hablado muchas veces. No tenemos lucha contra seres humanos. Y diréis, ¿cómo que no? Pero si a mí el primero que me afecta es cuando viene alguien y me dice algo o va contra mí, pues esa persona está siendo utilizada por Satanás. Nada más que esto. La verdadera lucha está contra quien lo mueve como un títere, que es algo muy distinto. Y a veces nuestra visión se queda solo con el que tenemos enfrente o los que tenemos enfrente. Nuestra visión debería ser la del apóstol Pablo, ir más allá de todo esto. ¿Quién es el titiritero? Y nos dice contra principados. No está hablando de príncipes humanos, Contra potestades, gente que tiene un poder. Contra gobernadores. ¿Qué gobernadores del mundo? Bueno, gobernadores del mundo sí, pero no humanos, sino los que los mueven muchas veces. ¿Y cómo los define? A estos ángeles caídos, que es a los que hace referencia aquí, a esos demonios seguidores ¿de qué? De la rebelión de Lucifer. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fijaos que no dice portadores de luz o gobernadores de la luz, sino de las tinieblas. Y la verdad es que siempre que leo esto recordaré la experiencia que tuve con algunos demonios, cuando se aparecieron en cierta circunstancia de mi vida en la habitación y se manifestaron exactamente así, como si fueran tinieblas, de un tono gris oscuro, como tiniebla, como humo, algo, como una niebla, algo que cuesta de poder describir. Y entonces entendí muy claramente cuando habla de las tinieblas, porque verdaderamente son seres de tinieblas. Aunque ellos fueron hechos con gran luz, ¿verdad? Y el que más luz tenía es el mismo Satanás. Y aún sigue teniendo un aspecto excelente dentro de todo, aunque se le giró toda la maldad reflejada en su rostro. Pero los demonios han participado de lo mismo que él, con menor categoría, pero igual. Pero en ciertos momentos te das cuenta que cuando ellos no están en luz, para nada, y quieren actuar para mal, son capaces de manifestarse también como tinieblas, que es lo que son. Contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde dice? ¿Dónde están ubicados? En medio de la tierra, allí en unas calderas donde hay un fuego que la gente va echando leña, los demonios, ¿no? Y todos ardiendo, y ala, y venga a darle que te pego allí pinchando. ¿Sí? ¿Es eso? No, señor. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, en algún lado Satanás tiene su trono, y no es precisamente en la tierra, aunque en ciertas ocasiones, como aparece en Apocalipsis, su trono es contado en lugares de la tierra, porque desde allí se está haciendo una labor verdaderamente satánica. Pero su trono y ese lugar donde se reúne con sus ángeles caídos, donde reciben sus órdenes y desde donde actúan, está en las regiones celestes. En las regiones celestes podemos pensar, bueno, pues entonces, claro, están en Venus, por decir algo, o están en el planeta HK no sé qué de la galaxia lejana. No, no, están muy cerquita. Por encima nuestro, sí, pero muy cerca. Y ahí, desde ahí, son capaces de hacer esas manifestaciones que tantas personas creen. Mira, viene un ovni de un planeta lejano. Y resulta que son demonios que aparecen desde estas regiones celestes, con sus puertas dimensionales para hacerse mostrar, y la gente cree en otras cosas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y, a ver,
¿con qué luchas contra estos seres? Podéis probar a pegarles un puñetazo. Veréis si sois capaces de algo. Veréis que no podréis. Intentad ponerles los dedos en el ojo. ¿Podréis? Son seres espirituales, se pueden materializar, pero ellos son seres espirituales. Por tanto, la cosa cambia. Con una persona puedes tener un encontronazo, pero con un ángel caído, que es un ser espiritual, no podrás hacerle frente a base de tortazos. Imposible. Entonces, ¿cómo te defiendes ante eso? Como humanos, estamos perdidos ante ellos. No podemos nada. Y si no hubiese la fuerza de Dios actuando, ayudando al cristiano, aquí ya no quedaría ni uno de cristiano, porque hubiesen acabado con nosotros. Gracias a Dios que ese poder, esa fuerza, también actúa a través de los ángeles, ayudándonos tantísimas veces. Y yo puedo dar fe de ello, de lleno. Pero bien, pongámonos en las situaciones cotidianas. ¿Qué armadura nos ponemos para defendernos de los ataques de Satanás, de tantos medios para llevarnos a la perdición? Que en definitiva es para eso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué hay? ¿Un solo día malo? ¿Cuántos días malos tenemos nosotros? Bueno, yo creo que en verdad, si analizamos cada día de nuestra vida, cada día es malo. Bueno, dirán, no, es que cada día es bueno porque estamos con Cristo. Sí, sí, muy bien, pero tú cada día tienes tu lucha con las cosas del diablo, o no la tienes, porque si no la tienes, ya estás en el cielo. Pues claro, o estás en el lado del diablo, no hay otra. Pues señores, cuando nos dice resistir en el día malo, es cada día de nuestra vida. Hay que resistir a los ataques del diablo, sean los que sean. Pero evidentemente habrá momentos en que ese día malo se va a acentuar aún más. Pero si en esos días que parecen menos malos no hemos trabajado para hacerle frente, cuando llegue el día fuerte del día malo, a ver quién es el que aguanta. Sí, de hecho, como siempre, es un entrenamiento. Lo que ahora estamos pasando es un precalentamiento para el partido, ¿eh? Porque es así, nos va preparando Dios para que cuando llegue el partido de verdad, des todo de sí, porque vas a necesitar toda la fuerza del Señor contigo para vencer. Bueno, Señor, aquí Pablo hacía una analogía de soldados, nosotros lo hacemos de un equipo. Bueno, en fin, los tiempos cambian. El día malo, por encima de todo, es ese, el día en que Jesús vuelve y tú, ¿dónde estarás? ¿Con Él o sin Él? Recordemos también que el día malo no es solo el momento de la segunda venida de Jesús, sino que es previo. La separación entre el trigo y la cizaña que ya ha empezado con el mensaje final. ¿Dónde nos posicionamos en este día malo que ya ha llegado? Que es más que un día de 24 horas. Es el momento de decisión de si sigues o no sigues la verdad. Y dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Momento de prueba también. Por supuesto, momento de prueba. Ahora imaginaos, el soldado romano, que habéis visto en imagen, tiene su lucha, y termina y está firme. ¿Qué quiere decir? ¿Que se ha rendido? ¿Que lo han matado? Ha vencido. Ha vencido. Por eso debemos estar firmes. Si conseguimos estar firmes hasta el final, con la ayuda de Dios, ya está, ya tenemos la salvación. Estad pues firmes. Y ahora empieza a hacer la descripción de ese atuendo del soldado romano, que para más detalles ya os remito otra vez a esa predicación. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué llevaban los soldados romanos para ceñir sus lomos? Pues unos cintos. Ahora también se usan los cinturones, ¿no? Y vestidos con la coraza de justicia. Pero mirad qué nos está haciendo la comparativa. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ah, mira, si ya nos lo dice, ceñidos con la verdad. Ahora a partir de aquí os voy a decir, como sabéis sumar mejor que yo, vamos a ver la descripción de la armadura de Dios. ¿Cuántos atuendos
nos describe? Ya os lo estáis imaginando, ¿verdad? Empezamos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí ya tenemos un atuendo con un significado. El cinturón de Orión, sí, tantas cosas, sí. Y vestidos con la coraza de justicia. Ya tenemos dos, ¿eh? No voy a entrar en detalles de qué es cada cosa, ya os lo he dicho. Pero bueno, la coraza de justicia, ¿qué coraza utilizaban ellos? Sí, tenían una armadura, una coraza. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué calzado llevaban ellos? Unas sandalias. Unas sandalias que tenían todas unas vueltas de cuero, subiendo por la pierna. Cuando era invierno, además, no solo era la típica sandalia, sino que tenía todo un caparazón tipo bota, para que me entendáis. Pero, ¿sabéis? Hay un detalle muy curioso. Resulta que cuando analizas y ves para qué servía cada atuendo, las sandalias de los soldados romanos no estaban hechas para salir corriendo. No estaban hechas para eso. Estaban ideadas para resistir con firmeza los embates y atacar, pero no a lo loco. Sí, es una buena descripción, ¿eh? Estar firmes, es eso. No estaba hecha para salir huyendo, estaba hecha para tú aquí resistes hasta el final. Y entonces vencerás, porque si tú fallas, fallará también tu compañero, y el otro, y la batalla está perdida, y quizás la guerra. Sí, recordemos que hacían formación de la tortuga, por ejemplo, que se cubrían todos con su escudo, se ponían debajo, hacían como eso, como una figura de tortuga, en cuadro, también se cerraban así en cuadro, poniendo sus escudos, y tantas cosas más, ¿verdad? Todo eran estratagemas para vencer, pero fijaos que ahora, como lo estamos describiendo, ¿es de un soldado solo? No, es de muchos más, un ejército. ¿Y los soldados de Cristo cómo funcionan? ¿Cada uno por su cuenta y ya está? Bueno, puede haber circunstancias en que sea así. Pero normalmente el cristiano estará unido al pueblo de Dios, a su iglesia. Y entre todos juntos, ¿qué harán? ¿Defenderse? Sí, defenderse espiritualmente, pero también avanzar. Claro que sí, para ganar una batalla. ¿Para dar qué? En este caso, un mensaje que el mundo necesita conocer, a pesar de los ataques que hayan. ¿Por qué se ponían en ese plan así? Para defenderse, ¿no? ¿Pero se quedaban siempre quietos? No, seguían avanzando. ¿Cuántos llevamos? ¿Lo habéis contado? 3. Y nos hace la comparativa con el Evangelio de la paz. Estamos hablando de los temas de la paz de Dios. No, es que esto no tiene nada que ver con la paz de Dios. Anda que no. Por todos lados va saliendo paz en cada epístola. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aquí ya no habla de la coraza, sino del escudo directamente. Y el escudo, había varios tipos de escudo, pero había uno que es el más conocido, había uno que era más de batalla rápida, más pequeño, pero había uno que era el que conocemos como se hacía esa estructura de tortuga, rectangular, alto, que prácticamente lo cubría al soldado entero. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Qué se hacía con ese escudo? ¿Para qué servía? Se protegían de si llovía, se lo ponían aquí y ya está. Porque podían llover flechas, y entonces sí que se cubrían así. Pero si no, ¿cómo lo ponían? Delante, porque también tenían ataques frontales. ¿Y si no, qué hacían también con el escudo? Dar golpes. Aparte de parar golpes, dar golpes. Y después actuaban con algo más, ¿no? ¿Cuántos llevamos ya? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque las saetas que lanzaban, las flechas, muchas veces eran incendiarias. Y claro, si eso caía sobre una persona, ya sabéis lo que pasaba, y se caía dependiendo de sobre qué tejidos, aún mucho más. Por tanto, tenían que estar muy precavidos.
y los dardos de fuego se apagan con fe. Los ataques de Satanás se apagan con fe. ¿Llevamos cuántos? 4. Y tomad el yelmo o el casco de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Pues porque si algo les iba a la cabeza, si no había casco, ya sabéis que el impacto era directo. Si había casco, había muchas más probabilidades de salirse, ¿no? ¿No lo siguen usando aún los soldados de los ejércitos modernos? Distinto, pero es así. ¿Cuántos llevamos? 5. ¿Y qué hacían después? ¿Qué tenían? Y la espada, y en comparativa, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, ahora imaginaos que vais con la Biblia y la utilizáis como una espada. Yo sé que mi hermano debe recordar alguna situación de estas, en que hay personas que cuando hablan a los otros, predicando, utilizan la Biblia como si fuera verdaderamente una espada, porque es un ataque demencial a destrozar al que hay delante en vez de darle el mensaje con amor para que recapacite y se dé cuenta de las cosas. Y así la palabra de Dios no sirve de nada, porque el otro lo primero que va a hacer es escudarse y atacar también por su banda. La espada del Espíritu es para abrir el qué. ¿No nos hacía referencia en otros lugares a la espada de 2 filos que penetraba hasta dentro para conocer tu interior y así poder acercarte a Dios sabiendo cómo eres y Él te puede ir cambiando? Pues así debe ser usada la palabra de Dios, para hacer pensar a la gente, para que se den cuenta de los cambios que hay que hacer y de deleitarse en la palabra de Dios y en el Señor, cómo no. ¿Cuántos hemos llevado hasta aquí? 6. Pues atención porque, mirad, no sé si la cámara lo verá bien, pero cuando se muestra en mi versión Reina Valera 1960, aparece la armadura de Dios. Va todo seguido lo que hemos leído hasta ahora, pero termina justo en y calzados los pies con el apresto del Evangelio sobre la paz, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, ¡pam! Y aquí separa más los textos. Pues bien, ¿por qué? Es curioso, porque cuando hemos contado hasta aquí nos salen 6 cosas que son ¿de qué? De estar en conflicto. 6, conflicto. Cada descripción es porque hay conflicto. Y ahora, mirad, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Lo está comparando con algo de armadura del soldado romano, de su vestimenta? Ah, no. Ha acabado en 6 lo que es cuestión de lucha, de conflicto. Pero ahora nos cita cuántas cosas más, pero sin compararlo con armadura, con la vestimenta del soldado romano. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. 7 sería, ¿no? Dentro de esa lista vendría a ser el 7, pero en cambio no es con conflicto. No, nos dice que hay que orar con súplica al Espíritu, cosa positiva, no nos habla en ningún momento de una vestimenta de conflicto, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar y velar. Nos añade al 6 2 cosas más. Y ya sabéis los números de Dios, ¿no? 7 y 8. Momentos en que el pueblo de Dios ya estará bien, ya será salvo. Aunque ciertamente, cuando nos habla de hacer oración y de velar, nos está haciendo referencia a algo que necesitamos siempre. ¿Y por qué nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu? ¿Por qué hemos de orar? ¿Porque solos podemos hacer algo? ¿De qué sirve si tienes toda esa panoplia, esa armadura y demás, vestimenta para luchar, si no oras? ¿Te sirve de algo? En verdad no la tienes. Tú crees que la tienes, pero no la tienes. David se la quitó, solo fue con una onda, en el nombre de Dios. Sí, era un caso especial de David. No podía con esa armadura porque pesaba más que él, y con esa onda derribó a Goliat. El poder de Dios fue suficiente. Pero fijaos que
si no hay oración, de nada sirve tener toda esa parafernalia. Es un atuendo hipócrita, pero no real. De imaginación que crees que, pero tú no tienes eso. Sin oración no te unes a Dios. Y si no te unes a Dios, no puede haber esa fuerza de Dios actuando a través de ti y en ti. Pero además, fijaos lo que nos dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando. ¿Y el cristiano qué dice que debe hacer? Velad y orad, ¿no? Fijaos, está diciendo lo mismo que en otros lugares, velad y orad. ¿Quién lo dijo eso? ¿Recordáis? Jesús mismo dijo esto, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y Pablo no se está inventando nada, está diciendo lo mismo. Por tanto, además, hay algo que sí que añade, con toda perseverancia. Si no se va orando con perseverancia, ¿Dios va a actuar en ti? Dios quiere que a través de la perseverancia te unas más estrechamente con Él, porque ves que lo necesitas, lo sientes. Y es cuando Él va a actuar, porque ya te está cambiando mientras estás haciendo esto. Y entonces puede actuar. Pero además dice, y súplica por todos los santos. No dice por este sí y por el otro no, sino por todos los santos. ¿Y qué santos? ¿A qué santos se hace referencia aquí? Pues a los santos que siguen los mandamientos de Dios, los que guardan su palabra, los que son uno con el Señor. La verdadera iglesia, verdadero pueblo de Dios. No estoy hablando de una denominación y ya está. Con estos auténticos santos, el remanente, en verdad. Pero además, fijaos que añade ahora, algo que el Papa está plagiando a la perfección. Y por mí. Que termina diciendo el Papa tantísimas veces, y lo hemos mostrado a lo largo ya de no sé cuántas temáticas, y por favor, no se olviden de orar por mí. Pablo también pide, y por mí, que suplicaran por él. ¿Y Pablo lo hace con la hipocresía papal? No, Pablo lo hace de todo corazón. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque Pablo necesitaba el apoyo de las oraciones de los hermanos para poder predicar con más fuerza el misterio del Evangelio. ¿Los hermanos lo oraban por él o no? ¿O lo tenían como, orar para él, para qué sirve si ya es un hombre con un talento impresionante, ya para qué? No, ya se sale solo. No. Aquí nadie se sale solo, aquí todos son equipo, todos son iglesia. Y mirad una vez más la referencia que nos hace, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Habéis visto algún embajador en cadenas? Si un embajador está en cadenas, quiere decir que ha habido una guerra tremenda y no lo han dejado ni irse a su país antes de hora. Pero él, embajador en cadenas. Antes lo decíamos, él estaba haciendo esa descripción del soldado porque estaba encadenado a su lado. Encadenado. ¿Y encadenado podía ser embajador? Un embajador teóricamente se mueve más libremente, ¿no? Y va a hablar con los dirigentes de la nación, etc. Y él se dice embajador en cadenas. ¿Embajador de qué? Embajador de Cristo. Embajador porque con denuedo seguiría abriendo su boca para dar la palabra de Dios. Por eso necesitaba oraciones también. Él tampoco lo estaba pasando bien. Y dice que con denuedo hable de él como debo hablar. Porque a veces hablamos de Dios, pero a veces hablamos de Dios en modos no adecuados. O predicamos de modos no adecuados. Debemos hablar del modo que Dios quiere que hablemos, que sus palabras sean las que salgan a través nuestro, ponernos en sus manos para que nos utilice para dar el mensaje, no hacernos, yo sé mucho, y voy a pegar un discurso que los voy a dejar a todos. No, esa vanagloria no sirve de nada. Ese orgullo es absurdo, porque estás demostrando
que tú, la armadura de Dios, no la tienes para nada. Lo que debemos es ponernos en manos de Dios para que Él hable a través nuestro. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Mirad qué interesante, ¿eh? Pablo podía decir, ¿y a vosotros qué os importa lo que hago yo? Podía decir eso, ¿no? Pablo no tenía ahora un teléfono móvil para ir comunicando todo lo que hacía, ni podía filmar si iba aquí, iba allá, ¿verdad que no? Y los hermanos estaban contentos de saber lo que hacía Pablo para difundir el mensaje por muchos lados. ¿Su preocupación por los hermanos? Claro que sí, estaban contentos por eso. No todos, porque ya vimos que también muchos se lo hicieron pasar mal, de los teóricos hermanos. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y aquí aparece un tal Tíquico, que para él, ya veis, era un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Era una persona que se convirtió al Evangelio y estaba ayudando, sirviendo a Pablo en sus prisiones para dar a conocer lo que él quería a los demás. No tenía teléfono móvil, tenía que utilizar a alguien. Y en este caso, ¿se iba a buscar a alguien que dijera las cosas tergiversadas? No, iba a buscar a alguien fiel, que dijese las cosas con todo el cariño que podía transmitir el mismo Pablo dentro de lo posible. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Qué bonito, ¿eh? Enviaba a una persona a un lugar porque él no podía ir, para que hiciese una labor. Esto me recuerda algo a mí, en nuestro mini ministerio. A veces hace falta que algunos vayan a otros lados, explicando cosas, compartiendo, apoyando, cuando otros no pueden hacerlo. Y esa labor es algo que Pablo ya hacía. Y que hay cosas que, sabéis, por más pantallas de internet que tengamos, donde nos podamos ver con todos los sistemas que queráis, hay algo que solo se transmite de persona a persona, del tú a tú. ¿Verdad que muchas veces, bueno, ya sé que no a todos les pasa, que hay personas que no perciben para nada cómo es el interlocutor que tienen delante, pero ¿verdad que ya recibís una sensación con la persona que tenéis delante? Pues ya esa sensación, imaginaos si es de un hermano amado y fiel ministro en el Señor, que además diga las cosas, haga saber. Qué bonito, ¿no? Y qué bonito es cuando las personas lo reciben y de qué modo, a los que son enviados, con alegría. Esa es la parte más bonita, cuando los enviados a un lugar son bien recibidos. Y juntos se nutren, comparten. Y dice, y que consuele vuestros corazones. ¿Por qué los tenía que consolar aquí? Porque sabían que Pablo estaba en prisión. Y ellos se preocupaban por Pablo. Los auténticos hermanos se preocupaban por su estado. Y él los consolaba. ¿Y qué les debería decir? Claro, puestos a imaginar, siempre piensas, bueno, será que les decía, no, él está allí, pero aún se está preocupando por vosotros, por eso os escribe, por eso me manda a mí. ¿No os imagináis algo así? Es que todo nos lleva a ello, ¿no? ¿Y cómo termina aquí el libro, la carta a los Efesios? Mirad qué palabra utiliza. Guerra sea a los hermanos. Todo lo contrario, ¿eh? Paz sea a los hermanos. Pero ¿ves en todo lo que él va escribiendo que esa paz no sea la de Dios? ¿Qué diferencia? Cuando la paz que él va mostrando continuamente es la que une verdaderamente a Dios en la verdad, y no buscando algo por detrás para llevar a la gente a una estrategia satánica, como hace el Papa y algunos más. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Una vez más, termina con preocupación
hacia los que se dirige. Les desea la paz auténtica. Les desea amor con fe, no un amor como el mundo tiene, sino un amor con fe, porque ese otro amor de poco sirve. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice la gracia sea con todo el mundo? No. Una vez más, Pablo se dirige a los santos de Dios. Porque el resto, los que rechacen, no podrán tener esa gracia por más que se quiera, por más que se les desee. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, que a través de cualquier circunstancia, de cualquier situación, el amor a Dios esté allí dentro y ellos sigan en la lucha hasta el final y con el poder de Dios venzan. ¿No queremos ser de estos? Que Dios nos ayude a ello. El próximo tema ya tendrá que ver con Filipenses capítulo 1. Vamos a empezar por Filipenses. Y sabéis, hay algo muy bonito, porque en subtítulos empieza con una salutación, oración de Pablo por los creyentes. Fijaos, ora por los creyentes, ¿eh? Y después dice, para mí el vivir es Cristo. Pues vamos a ver en Filipenses otros escritos maravillosos, inspirados por el Señor a Pablo, que no tienen desperdicio. Que Dios nos ayude a estar en la auténtica paz suya, porque la del mundo no vale nada. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos equipe con toda esta armadura, con todo este equipamiento que verdaderamente tanto necesitamos para luchar en el día a día contra las asechanzas del diablo. Ninguno de nosotros está inmune. Por más años que llevemos en la fe, de nada sirve si no estamos afianzados contigo. Por eso te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos llene, el que sea derramado sobre nosotros como lluvia tardía, sobre todo para ser salvos, sí, pero para finalizar tu obra, para darla a conocer a todo el mundo, a cada habitante que hay en él, esté donde esté, y pueda decidir también seguirte. Ahora aún lo podemos hacer en tiempos de tranquilidad, de bonanza, en algunos lugares más que otros. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a tener todo el tiempo posible en esa bonanza para seguir dando este mensaje que el mundo tantísimo necesita. Pero que eso no nos haga estar calmados, tranquilos, sosegados, esperando que la faena se haga sola, sino que utilicemos todo lo que tú nos das para ir adelante con el mensaje. Y ayúdanos, Señor, para cuando lleguen los días malos, auténticamente malos de verdad, para resistir y estar firmes hasta el final. Cuida de tu pueblo en todo el mundo. Añade cada día a los que deben ser salvos. Y que no desertemos de tus filas por nada, Señor. Bendícenos. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.